Efectivamente, no. Yo lo que hago es investigación. Me dedico a eso, ¿no? A investigar en tecnología. Y ese es el título que tengo en el trabajo, entonces por eso lo pongo ahí. Pero lo que, bueno, mi intención es explicar de forma muy sencilla lo que hacemos en mi equipo, que es una cosa muy interesante. Pero como solo tenemos 10 minutos, pues no voy a explicar en detalle nada, no tiene sentido. Simplemente quiero daros una idea, así muy general. Entonces, bueno, antes que nada, muy básicamente, bueno, la presentación la puse en gallego. No estoy acostumbrado a hablar en gallego, entonces me cuesta un poco más, pero por lo menos en gallego me hace ilusión. Vale, lo que he hecho ha sido, he cogido mi currículum y he hecho un mapa de palabras. He cogido las palabras que tengo en el currículum, ¿no? Y entonces aparecen las cosas más importantes en grande. Lo que hago es eso, desarrollo, cosas relacionadas con inteligencia artificial, una cosa muy interesante de la que voy a hablar ahora que son grafos de conocimiento, modelos del lenguaje. Esto es lo que hago. Vale. Trabajo para esta empresa, que seguramente os suene, que se llama Accenture. Está en Dublín por razones de impuestos y allí es donde trabajo, ¿no? Vale, este es mi equipo y os voy a contar lo que hacemos concretamente, que eso es lo interesante, ¿vale? Trabajamos con esta cosa que se llama grafos de conocimiento. Grafos de conocimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Vale, voy a explicarlo con el propio ejemplo. Tenemos aquí un círculo, ¿no? ¿Qué es un grafo de conocimiento? Bueno, es una estructura de datos, ¿no? Es una estructura de datos que nos puede servir para representar información usando nodos, estos círculos que vemos por aquí, que están conectados con líneas, enlaces. Entonces, con este tipo de estructura súper sencilla, nosotros podemos representar todo tipo de cosas. Pero lo interesante aquí es que podemos aplicar algoritmos de inteligencia artificial para aprender sobre los grafos de conocimiento. Otra cosa que podemos hacer es meter modelos de lenguaje, un tema muy largo para explicar, pero la cosa interesante es que podemos combinar estas cosas y ahí es donde trabajamos nosotros. Eso es lo que hacemos. Vale, entonces, nosotros trabajamos con este tipo de estructuras de datos. Y lo que hacemos, por ejemplo, es acabo de cambiar todo el grafo, ¿no? Ahora es otra cosa diferente. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, Facebook, ¿no? Facebook. Taylor Swift es la amiga de Katy Perry, bla, 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 bla. ¿No? Tenemos aquí una red social, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace Facebook? ¿A qué se dedican? A lo que se dedican ellos es, cojo y yo a Britney Spears le digo que seguramente yo creo que tú eres la ex de este de aquí. Por ejemplo, o tú eres amigo de este, o lo que hacen es, miro la estructura de datos que tengo aquí, extraigo conclusiones de lo que tengo aquí, ¿no? Vale. ¿Esto es lo que hacemos nosotros? Más o menos, pero con un cambio. Este es el cambio. Nosotros lo que usamos es información biomédica. Entonces ponemos aquí todos los genes del cuerpo humano, proteínas, tejidos que tiene el cuerpo humano, medicamentos, donde se expresan esas proteínas, un montón de datos, y estos son fuentes abiertas de datos, más o menos unos 3 millones de circulitos conectados por líneas, ¿no? Y entonces luego lo que hacemos es exactamente lo mismo que hace Facebook, pero lo que hacemos es predecir conexiones entre enfermedades y genes. Entonces, si tú ahora eres una empresa farmacéutica y quieres empezar a investigar cómo puedo curar, yo qué sé, por ejemplo, la migraña, entonces puedes venir y puedes preguntar, hey, ¿cuál es el gen que seguramente esté asociado con la migraña? ¿Qué me dice el algoritmo de inteligencia artificial? Mirando toda esta estructura donde tengo tantísima información, ¿qué cree este algoritmo que es la relación entre la migraña y los distintos genes del cuerpo humano? Esta es la tarea a la que nos dedicamos. Vale, ¿cómo funcionaba esto antes? Concretamente la investigación biomédica. ¿Cómo funcionaba el proceso de empezar a desarrollar un medicamento? Vale, básicamente era ideas felices. Yo soy un investigador, leo papers, leo una cosa interesante y digo, bueno, a lo mejor puedo probar esto, ¿no? Tengo una idea, tal, hago mi proyecto, presento la idea, ¿no? Y entonces la empresa farmacéutica de turno financiará esto durante X tiempo. Entonces os hago una pregunta. Porcentaje de experimentos fallidos, o bueno, más que experimentos, procesos de desarrollo de medicamento que al final no llegan a ser exitosos, no llegan al mercado. ¿Cuánto creéis que es? ¿Cuánto creéis?
90, muy alto. 20. Uy, a ver, 10%, 90. Bueno, a ver, veo que... Vale, veo que tenemos números muy distintos, pero lo cierto es que es muy alto, es 88%. 88%, esto es altísimo, ¿verdad? Es una locura. De promedio, 12 años para desarrollar un medicamento, 2.000 millones de dólares. Claro, esto es heavy. Si yo consigo mejorar el punto de partida, si yo consigo mejorar las ideas de las que parto, en vez de investigar este gen que ha sido una idea feliz de alguien, vamos a mirar a los datos y empezar por las cosas que son más prometedoras, ahí es el valor con el que trabajamos nosotros. Entonces, este es el resumen un poco de lo que hacemos. Y pongo ahora la pantalla en negro porque creo que esto puede suscitar preguntas y prefería dedicar más tiempo a resolver preguntas que a entrar en detalle sobre cómo funciona. Pero si os parece interesante, adelante, preguntad todo lo que sea porque, bueno, a mí es un tema que me encanta, la verdad. Hola. Persona desconocida. Adelante. Sí, a mí me gustaría saber un poquito más sobre ti, ¿no? Cómo llegaste, por qué estás trabajando ahí, qué hiciste, ¿no? Y, ¿no? De llegar a el mundillo de los genes, la inteligencia artificial. Vale, pues a ver, yo estudié aquí en la USC, Ingeniería Informática. Hice 2 Erasmus, uno en Francia y otro en Suiza. También trabajé en Amazon, en plan, pero de prácticas, durante un verano. También hice 2 prácticas aquí en Santiago. En plan, básicamente estuve como explorando distintas cosas. Porque, en plan, yo entré a la carrera y descubrí que me gustaba mucho. Bueno, siempre supe que me gustaban los ordenadores, ¿no? Pero una vez que entré a la carrera, como que descubrí que efectivamente me gustaba mucho eso. Y entonces, cuando estaba en primero de carrera hice una práctica como desarrollador backend y otra práctica como desarrollador frontend para pues, poder ver, digamos, como los dos mundos. Luego, en segundo de carrera, estuve con Django, que es como un framework de Python. Pues estuve haciendo un proyecto que se llama Google Summer of Code, que súper interesante también. Todo eso fue ayudando también durante la carrera, como a aprender las cosas. Es decir, a mí lo que me pasaba era que como hacía prácticas, luego llegaba a las asignaturas y más o menos ya sabía cómo enfrentar las cosas y eso ayudó mucho, ¿no? Y después fue cuando hice prácticas en Amazon y después empecé como una asignatura de investigación cuando estuve de Erasmus en Francia y luego descubrí que me gustaba mucho investigar y entonces ahí fue cuando volví aquí, hice un pequeño periodo de investigación para el TFG en el CITIUS y después fui aquí a trabajar a Dublín y ahí es donde estoy. Y nada, y bueno, el año que viene seguiré estudiando en el máster y eso es un poco el resumen. Pero mira, ¿cuántos años tienes? ¿52? Porque no me cuadran las... Dios, yo estudié en Ingeniería Informática y presento eventos. Currículum. No, perdón, es que dije, ¡buah! ¿Cuántas cosas en tan poco tiempo? Los makers. Me gusta mucho, cuando te gusta algo, no es lo que decías antes, cuando te gusta algo, a mí me gusta mucho esto, entonces no se me hace difícil. Porque yo creo que también, o sea, perdón, el tema de la genética es un tema muy complejo en sí mismo, ¿no? O sea, que ya para hacer genética hay que saber de genética. Entonces, claro, hay que saber de genética y de inteligencia artificial. Bueno, ¿Cuál es a ver, tu opinión? yo lo que te diría aquí es que no necesitas ser experto. A ver, en mi equipo tenemos a 2 biólogos. Entonces, si hace falta saber algo concreto de biología específico, porque yo no soy biólogo, obviamente, ¿no? Pero si hace falta saber algo, le preguntamos a ellos, pero en general no necesitas preguntar nada, porque tú con lo que trabajas son con bases de datos abiertas, donde lo que tienes son todas estas relaciones que ya están creadas, ya hay anotadores humanos. Pearson, ¿no? Claro. Concretamente, la mayoría de ellas las publica el gobierno de Estados Unidos. A lo mejor os sonarán algunas. Por ejemplo, para las enfermedades hay una que se llama MESH, que es como una taxonomía. Claro, pues hay un montón como esas, ClinVar, un montón. Trabajamos como con unas 25 o algo así, abiertas. Entonces, al final yo quiero decir, estos son genes y enfermedades, etc., pero los algoritmos que aplicamos se podrían aplicar a Facebook o a
cualquier otro tipo de labor de predicción. Entonces, digamos, para mí lo más importante es la parte de los datos y cómo extraes estas predicciones más que la parte biológica. No sé si tiene sentido, sí. ¿Alguna pregunta por ahí? Personas desconocidas tamén. Bueno, Dan, mil gracias por vir. Faltouche dicir que estiveches nunha Maker Faire facendo un taller, que foi como coñecemos nos al Dan, e flipamos, como acabas de flipar ti, pues nos igual, non? Este chaval de onde saliu, este é un extraterrestre que puxeron aquí. E nada, gracias por vir. Queríache preguntar, porque ahora que tes experiencia fora, e que tienes un tío observador e rápido, se notaches diferencias a nivel de innovación con respecto ao que pasa aquí, non? En Irlanda. E cales son? Sí, sí, a ver, sí, pero quiero decir, la respuesta es un poco que sí, que no, porque yo creo que hay cosas que se hacen más sencillas. Por ejemplo, todo el tema de registrar una compañía es súper fácil, súper fácil. Luego hay programas de emprendimiento, pero tampoco tengo la sensación de que sea como especialmente diferente. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con que ahora creo que hay bastante, sin haber yo usado realmente los programas de emprendimiento, así que tampoco soy el mejor para hablar, pero sí que estoy bastante convencido de que en cuanto a ayudas, más o menos estamos como al mismo nivel. Problema. Yo creo que a lo mejor una de las cosas que tiene Irlanda concretamente es que se aprovechó durante mucho tiempo que tenían impuestos bajos y hay muchas empresas de tecnología allí, y entonces eso como que genera un ecosistema que es difícil replicar en otros lugares si no está de base. Creo que ese es un factor clave. Luego sí que es verdad que a lo mejor es, digamos, la burocracia es más fácil en general, pero no creo que sea un factor tan determinante como a lo mejor esta, digamos, diferente ecosistema que existe como de, pues gente de, digamos, el sector tecnológico. Hay un montón sobre eso. Quiero decir, pues en Dublín, no sé si habéis estado en Dublín, pero en plan, básicamente, está aquí Google, está aquí Facebook, está aquí Amazon, está todo el mundo. Entonces, sí, no. Quiero decir, si tuviéramos la misma gente, podría ser igual, creo yo. La diferencia es eso, donde el ecosistema que existe es difícil replicar algunas cosas a veces. Nada, igualmente, gracias por vir. Un placer contar contigo. Eu vou meter un pouco o dedo aí in the middle. Podes nos contar algún caso de éxito destes algoritmos predictivos que curaran alguna enfermidade que haiba un medicamento no mercado? Sí. De hecho, sí. Puedo hablar solo de uno, porque una de las cosas que no están tan guays de trabajar para la industria en investigación es que a veces no puedes, es decir, existen como acuerdos de confidencialidad, obviamente, ¿no? Había unha segunda parte da pregunta, era se cando tú te podes mercar esos datos, poden adquirir os dereitos para que non os des a outra empresa? Claro. Es decir, a ver, nosotros lo que hacemos son colaboraciones o con universidades o con empresas. Concretamente ahora estamos en una colaboración con una empresa y pues no puedo hablar sobre eso en teoría, pero lo que sí que puedo hacer es hablar sobre un caso que sí que está publicado en la web, así que es público y sobre eso puedo hablar sin problema, que es una empresa que se llama Landbeck, que es de Países Bajos, que les interesaba precisamente todo este tema de usar, digamos, grandes bases de datos para predecir asociaciones entre genes e enfermedades y desarrollaron un medicamento para la migraña. Y eso está publicado en la web. Tendría que buscar ahora exactamente dónde está, pero está publicado. Y nada, en plan, hasta donde sé fue muy bien. Nosotros nos quedamos en la parte de voy a darte las hipótesis y luego ya investigarás tú, luego ya con esta lista de prioridades harás tú lo que sea, pero por lo que sé fue a buen puerto y funcionó bien. Obviamente estos algoritmos no son perfectos, ¿no? pero son un buen punto de partida. Perfecto. ¿Sí? Bueno, nos quedamos súper rápida, venga. Dale ahí. Mira, eso era lo que quería meter aquí en la última diapositiva. Esta diapositiva que estaba en negro era porque quería encontrar los datos
Porque estuve haciendo la presentación justo antes de... Estaba allí con el portátil y lo que pasó es que no me iba bien internet. Porque sí que me acuerdo que tenemos un documento, entonces voy a decir lo que de memoria creo yo recordar que creo que era como un 60% de speed up en lo que es el tiempo de desarrollo. Pero esto es mi memoria y no lo he leído hoy en el documento, porque sí que me acuerdo que en algún momento lo había visto y tal, pero si eso rechequearé. Y luego a lo mejor podemos intentar chequear, pero bueno, sí que, quiero decir, era algo notable. De esto sí que me acuerdo perfectamente, era algo bastante notable. Obviamente no es perfecto, pero eso, es un buen punto de partida. Sí. Perfecto, pues muchas gracias, Aldán. Déjame